Hola, estimadas, estimados, estimades. El día de hoy les traigo un video para explicar brevemente el proceso de conquista y colonia en Chile. Nosotros ya hemos visto en clases anteriores el proceso de conquista y colonia en el resto de América, ¿no? Ahora bien, ahora toca eh, nuestro actual país, ¿no? Vamos a señalar algunas características primero. Al igual que el resto de lo que fue el territorio dominado por los incas, el norte de Chile, hasta aproximadamente Santiago, era un territorio que le pertenecía al virreinato del Perú. Pero sin embargo este territorio no había sido explorado, principalmente debido a que se contaban leyendas de que esta zona era un territorio indómito, salvaje, donde habitaban indígenas que no eran para nada amistosos y donde había mucha pobreza. Aún así, en 1536, Diego de Almagro intentó por primera vez acercarse a estos territorios. Sin embargo, no tuvo muy buena suerte. Diego de Almagro tomó la ruta por los Andes. Siguió la cordillera de los Andes y a medio camino, ya por el frío, el hambre eh, y los distintos problemas que tuvieron que enfrentar con su comitiva, se devolvieron al virreinato del Perú, cargado de leyendas negativas sobre este territorio, como un territorio pobre y un territorio también azotado por la naturaleza. Bueno, hacia 1540 aproximadamente, un poco después de Diego de Almagro, va a venir un segundo intento de utilizar de conquistar, perdón, de acercarse a este territorio. Y ese intento lo va a encabezar Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia, a diferencia de Diego de Almagro, va a tomar como ruta el Valle Central o por este entonces también el desierto, ¿no? En esta primera parte, lo que es hoy día el norte grande de Chile. Va a atravesar toda esa zona y va a tener más suerte que Diego de Almagro, su antecesor, llegando finalmente hasta Santiago, cerca de 1541. Pedro de Valdivia, entre 1541 y 1550, va a comenzar a ejercer una dominación rápida del territorio que va desde el virreinato del Perú hasta Santiago. En esa dominación rápida, podríamos decir, va a fundar distintas ciudades, como por ejemplo Copiapó, que va a tomar el nombre de Copayapu, como se le conocía por los indígenas, Huasco, frente a lo que hoy es Vallenar, y finalmente Coquimpu o Coquimbo. Bien, estas ciudades le van a permitir, y obviamente no se me puede olvidar que en 1541 se funda la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo o de Nueva Extremadura por Pedro de Valdivia. ¿Cuál es la intención de Pedro de Valdivia al fundar todas estas ciudades entre el Virreinato del Perú y Santiago? Bueno, tener y contar con una ruta, ¿cierto? Que permita viajar hacia el Virreinato del Perú, o si es que la ciudad de Santiago termina siendo invadida por indígenas, tener un lugar donde replegarse sin salir del territorio. ¿Ven? Bien. Esta primera parte de la dominación rápida se va a acabar cerca de 1550. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a una nueva etapa con este protagonista, Pedro de Valdivia. Luego de que Pedro de Valdivia junto a su hueste conquista el norte de Chile y el centro, ¿cierto? Fundando la ciudad de Santiago, viene un periodo que va desde 1550 hasta 1553 de expansión territorial española hacia el sur. Es decir, se intenta continuar hacia abajo conquistando ese territorio. Ahora bien, ¿cómo lo hace o cómo lo pretende hacer Pedro de Valdivia?
Lo inicia principalmente fundando ciudades. ¿Qué ciudades y con qué objetivo? La intención es fundar ciudades fuertes, es decir, que puedan hacer de línea defensora frente a otros grupos humanos, principalmente indígenas. Funda la ciudad de Concepción, Arauco, Tucapel, Angol, Purén, Imperial y muy abajito las ciudades de Villarrica y la ciudad de Valdivia. Todo esto en lo que se va a conocer por entonces como territorio mapuche. Ahora bien, hacia 1553, o sea, ese último año, ¿verdad? Aparece en escena un toqui mapuche, Lautaro o Leftrarú, como era su nombre original en Mapudungún. Hay que contar una historia respecto a Lautaro y Pedro de Valdivia. Lautaro en algún momento fue capturado por las huestes de Pedro de Valdivia y se transformó en un paje, es decir, el encargado de velar por el cuidado de los caballos y una especie de asesor de Pedro de Valdivia en la guerra. Sin embargo, aún siendo indígena, luego de ver cómo Pedro de Valdivia trataba a los mapuche, va a decidir dejarlo y arrancar hacia el sur. Acá en el sur se organiza y con los demás los indígenas, ¿verdad? Mapuche, y les enseña las técnicas de guerra utilizada por los españoles con el fin de derrotarlos. Por tanto, Lautaro asciende a toqui, que es lo mismo que decir un general, una especie así del ejército, ¿no? Con el toqui Lautaro se organizan algunos ataques simultáneos a las ciudades de Tucapel y Purén, principalmente. Valdivia va a ser capturado por los indígenas y luego asesinado, muerto y salido de esta historia, ¿no? Por tanto, desde el Virreinato del Perú se prepara, o se escoge, perdón, a un nuevo gobernador para Chile, que va a ser García Hurtado de Mendoza en 1557. Luego de esto, Pelantaru, que va a ser otro toqui, también mapuche, va a encabezar un levantamiento general que va a ser conocido como el desastre de Curalaba. Ese levantamiento general va a consistir en una insurrección general mapuche con el fin de expulsar a los españoles de este territorio al sur del Biobío. Por lo tanto, al nuevo gobernador de la provincia, que va a ser García Óñez de Loyola, de la provincia, no de Chile, ¿cierto? También va a ser muerto, al igual que Pedro de Valdivia, y todas las ciudades fundadas por los españoles simplemente van a ser destruidas, incendiadas y quemadas. ¿Ok? Eso va a ocurrir entre 1553 y 1598. 1598 es la fecha del desastre de Curalaba, liderado por Pelantaro. Pues bien, esto va a traer algunas consecuencias importantes. La primera consecuencia es que desde ahora en adelante se va a pasar, desde el desastre Curalaba en adelante, se va a empezar a hablar de la colonia. Es decir, ya con este proceso se va a cerrar la conquista. ¿Por qué se va a cerrar la conquista? Principalmente porque ya se ha definido un territorio que va a ser, una frontera que va a ser el río Biobío. Desde el Biobío hacia el norte, hacia Copiapó, va a ser gobernado por los españoles. Y desde el Biobío hacia el sur, los mapuche. Ahora bien, a pesar de este proceso, va a ocurrir una cuarta etapa, que va a ir desde 1612 a 1626. Este periodo se le conoce como la Guerra Defensiva, y se le conoce así, básicamente, gracias a la idea de el padre jesuita, párroco, sacerdote, Luis de Valdivia. Luis de Valdivia
sacerdote jesuita, va a proponer un plan para someter a los indígenas. Ese plan consiste básicamente en enviar jesuitas, sacerdotes, a cristianizar mapuches al sur del Biobío, es decir, en territorio mapuche. Ahora bien, la estrategia de Luis de Valdivia va a fracasar. Y va a fracasar principalmente porque los mapuche no quieren ser cristianizados y tienen una cultura bastante distinta a la cultura católica. Por ejemplo, un toqui o jefe de un lof podía tener más de una mujer. Y eso sabemos, en la religión católica que predicaba Luis de Valdivia, no se permite. Eh, Tampoco a veces querían bautizar a sus hijos. Y sabemos que, según la religión católica, el bautismo es una medida importante que deben cumplir los católicos. Bueno, por lo mismo, esta estrategia fracasa. Y como fracasa, pasamos a una última etapa que va a ser hacia 1641. 1641 va a presentar o va a significar el inicio de una forma de relacionarse entre la colonia española y el territorio mapuche. ¿Cuál va a ser esa forma de relacionarse? Bueno, ya no va a ser la guerra directa, considerando en que a estas alturas para los españoles la guerra ya había fracasado. Habían perdido finalmente en su intento de someter a los mapuches que estaban al sur del Biobío. Por tanto, llegó el momento de formar relaciones basadas en el diálogo, en la paz, podríamos decir. A ese tipo de relación se le va a conocer como los parlamentos, siendo el más conocido y el primer parlamento más importante el Parlamento de Quilín, ocurrido en 1641. ¿Qué se acordó en el Parlamento de Quilín? Y eso es lo que importa. Se estableció finalmente el río Biobío como una frontera que ponía fin al territorio colonizado por los españoles y reconocía la soberanía de los mapuche en el territorio al sur del río Biobío. Además, soberanía que era reconocida incluso por el rey de España, mediante los diversos tratados que se fundaron y se firmaron a partir de esta época. ¿Esto significa que se acabaron las relaciones beligerantes? La verdad es que no. Eran comunes aún los intentos, por ejemplo, de españoles de cruzar el río Biobío con el fin de cazar mapuches para volverlos esclavos y venderlos como esclavos dentro de la colonia. También habían malones. Los malones eran lo contrario, ingreso de mapuches que cruzaban la frontera hacia la colonia con el fin de robar ganado o de robar mujeres también. ¿Ven? Ahora bien, también habían relaciones comerciales, como los conchavos. La venta de conchavos es la venta de cosas, y los conchavadores serían los comerciantes. Habían conchavadores mapuche que entraban a vender sus cosas o cosas dentro del territorio colonizado por los españoles y viceversa. Sin embargo, podríamos decir que en el grueso de las relaciones primó los parlamentos, al menos desde Quilín en adelante.